Te invito en esta mañana a que abras en tu Biblia el libro de Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37, donde vamos a continuar la enseñanza en este día sobre la continuación de lo que estuvimos hablando la semana pasada. Acuérdate de que esta serie se titula No sueñes tu vida, vive tu sueño. No sueñes tu vida, vive tu sueño, pero en el día de hoy el título de esta enseñanza es No le cuentes a todo el mundo tus sueños. No le cuentes a todo el mundo tus sueños y vas a ver lo que vamos a estar viendo en esta ocasión. En el libro de Génesis, en el capítulo 37, se nos cuenta a nosotros una historia muy interesante que aún los niños espero que ustedes presten atención para que se la puedan aprender, porque después les voy a preguntar de esto a ver si ustedes captaron. En este capítulo, algunos de ustedes también, los adultos, ya conocen la historia. Vamos a hablar en el día de hoy de quién. ¿De quién? De José, de José. Este es un personaje bíblico que impactó la vida, ha impactado la vida de todo el mundo, aún la mía también. Estoy seguro que aquellos de ustedes que hayan sabido, conocen la vida de José, pues van a poder aprender muchas cosas de lo que pasó con José. José es un joven. En esta ocasión, en el capítulo 37, un jovencito de aproximadamente, creo que 17, 18 años más o menos. Era un joven que tenía muchos hermanos y tenía su papá y su mamá. Y José era el más pequeño de los hermanos en esta ocasión. Y el papá tenía mucho cariño por él. Generalmente, cuando una familia es grande, los niños más pequeños y más que todo aquellos niños que llegan a la familia cuando papá y mamá son adultos, crean algún tipo de impacto psicológico en mamá y papá. Y ese niño o niña, esos bebitos, vienen a tomar un significado muy especial. No quiere decir que el papá o la mamá los quiera más o menos, no es cuestión de amor. Es una reacción psicológica. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los papás, nosotros cuando llegamos a cierta edad, pues como que decimos nos desconectamos ya de tener babies, ¿verdad? Pero de pronto cuando llega un baby, wow, es algo especial. Yo no he tenido ese caso. Espero que el Señor no me dé esa sorpresa a esta edad, ¿verdad? Pero yo sé que le ha pasado a otras personas. Algunos lo toman bien, otros lo toman muy mal. Yo tengo un amigo allá en el sur de la Florida que cuando éramos amigos hace muchos años y cuando yo me casé, que era muy joven, tenía 19 años, pues él me criticaba mucho porque yo me había casado, imagínate, a los 20, 21 años ya yo era papá. Y entonces pues él andaba con una vida diferente, él pensaba que yo podía tener la misma vida que él y no era así. Pero después fue al revés. Después ya mis hijos crecieron y ya se independizaron, fueron a la escuela, se graduaron, tienen sus trabajos. Y él entonces se casó casi a los 40 años. Y tuvo un bebito. Y un día me llamó, pero desesperado, que no sabía qué hacer. ¿Cómo que no sabes qué hacer? Dice, ahora me doy cuenta que yo debía haber empezado joven también como tú y no haber esperado a los 40 porque ahora no sé ni qué hacer con el baby. Y entonces, pues, él no lo tomó muy bien. Pero hay papás que sí lo toman bien. Hay papás que hay padres que son padres a los 40, 50, hoy 60 también. Yo conocí, y te digo por experiencia, en una iglesia que yo pastoreé, tuve un miembro de la iglesia que tenía ya pasados los 70 años y tenía 2 niñitos de menos de 10 años en aquel tiempo. Así que él empezó bien tarde. De hecho, los muchachos tienen ahora alrededor de un poco más de 20, entre 20 y 25 años quizás un poquito más, y ya el papá falleció. Yo me enteré de que él falleció. Y qué lástima que esos muchachos pues hayan perdido a su papá tan joven, ¿no? Pero aquel señor que era, ya claro, esto es un caso bastante extremo, ¿no? Porque el hombre tenía 70 y tantos años con muchachos teenagers o más pequeños, lo traían con la lengua afuera, como decimos. Bueno, déjame decirte de que en esta ocasión esta historia es muy parecida. Porque en este capítulo 37 del libro de Génesis, vamos a ver de que, ¿quién era el papá? A ver, ¿quién era el papá? ¿Quién? Jacob. Jacob era el papá de José.
Y en esta ocasión Jacob era un hombre ya de edad bastante avanzada. Y entonces José era algo muy especial para él. Pero José, este jovencito, tenía una diferencia con el resto de los hermanos. Eran 12 hermanos. De ahí salen lo que nosotros conocemos ahora como ¿qué cosa? Las 12 tribus de Israel, de esos 12 hermanos. Pero José tenía una característica muy típica. Porque este jovencito, a pesar de ser un joven, y dice la palabra, lo relaciona como un joven obediente, bueno a sus papás. Espero que los niños están escuchando estas características, porque era un joven obediente a su papá o a su mamá también. Pero dice también de que nos enseña esta historia de que José era un niño o un joven soñador. Te digo esto en esta mañana porque los sueños no están limitados solamente para las personas adultas. Los jóvenes y los niños también pueden soñar. Es posible que en esta mañana yo le pudiera preguntar a alguno de los niños en este día si tienen algún sueño especial. Si quisieran quizás hacer algo, dice una niña, no. Bueno, yo creo que sí, pero a lo mejor no se ha dado cuenta, no lo dice. Pero todos los niños tienen algunos sueños. Más que todo, por ejemplo, ¿qué tal cuando nos acercamos a Navidad? Niños, ¿ustedes tienen algunos sueños cuando se acercan a Navidad? ¿Ustedes quisieran tener algo en especial que les regalan a mamá o papá en Navidad? ¿Sí o no? ¿Tú? ¿No? ¿Nada? ¿No tienes problema? Ay, qué bueno. ¿Eso es cierto? No, ¿verdad? Claro, la mamá dice, no, eso no es cierto. Porque los niños empiezan a pedir. ¿Piden o no piden? ¿A ti te piden mamá? ¿Y a ti te piden mamá? ¿Te piden? Sí. ¿Y a ustedes papá allá también les piden? Claro. Es que hasta los niños grandes piden. ¿La tuya pide también? Que sí, pide aquella. Aquella pide, hasta Carmen pide. Algunos piden en Navidad y en el verano y en otro. Y tú lo ves en el medio de agosto con tremendo calorón y dice, feliz Navidad, papá, ¿qué me vas a regalar? ¿Cómo que feliz Navidad? Bueno, esos son sueños. Sueños, ¿por qué? Porque yo quiero que tú entiendas también que para los niños ven las cosas diferentes a nosotros. ¿Ok? Los niños ven la televisión mucho. Y en la televisión, pues, el mercado se les está metiendo allí por los ojos. Y nosotros empezamos a descubrir muchas de las cosas que hay en el mercado y la tecnología. ¿Por quién? Por los muchachos. Porque son ellos quienes nos empiezan a revelar y nos empiezan a decir qué es lo que hay allí y qué es lo que ellos quieren. Pero sin embargo, en esta ocasión, el sueño que vamos a ver en este día de José, de este jovencito, este era un sueño diferente. Este era un sueño que nos vamos a fijar en esta ocasión, que José no soñaba con juguetes. José no soñaba con las cosas que veían en televisión porque no existían, ni mucho menos el tipo de mercado que tenemos ahora. Sin embargo, este es un muchachito que tenía sueños muy especiales. Mira lo que dice el versículo número 5. Cierto día José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, estos le tuvieron más odio todavía. Dice más odio todavía porque nos cuenta a nosotros la historia bíblica, es decir, el principio de este capítulo número 37, de que estos jóvenes, es decir, los hermanos de José, le tenían a él envidia, le tenían más que envidia, odio casi en algunas ocasiones, por el cariño que tenía el papá por este joven. Y en esta ocasión José viene con un sueño y un sueño extraño. Mira esto, dice el versículo número 6. Pues les dijo, préstenme atención que les voy a contar lo que he soñado. Y miren el sueño. Resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. Para los que no saben, la gavilla es un manojo, pudiera ser de trigo, o pudiera ser de hierba, de lo que sea, son manojos. Cuando uno empieza a recoger en el campo y los va amarrando. Dice, resulta que estábamos todos nosotros en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se levantó y quedó erguida, mientras que las de ustedes se juntaron alrededor de la mía y le hicieron reverencia. Sus hermanos replicaron, ¿de veras crees que vas a reinar sobre nosotros y que nos vamos a someter? Y lo odiaron aún más por los sueños que él les contaba.
Fíjate, este fue solamente el primer sueño. Digo el primer sueño porque vas a ver que va a haber otro más ahí. Pero la primera vez que este jovencito cuenta un sueño, se lo cuenta a sus hermanos. Número uno, nos vamos a dar cuenta de que en el corazón de José no había ningún tipo de maldad. José, con toda humildad y sencillez, trata de compartir con los hermanos una experiencia que ahora acaba de tener a través de un sueño. Quizás lo que estaba tratando de buscar de los hermanos era algún tipo de interpretación por estos sueños, porque él no sabía qué quería decir eso tampoco. Él era el más joven. Muchos de los hermanos de José ya estaban en los 30 y 40 años. Eran hombres adultos. Y tú sabes que cuando nosotros somos adultos, vemos las cosas diferentes totalmente a cuando éramos jóvenes o niños. Es más, los muchachitos, los chamaquitos quizás entre 15 y 20 años y algunos quizás un poquito antes, se creen que se las saben todas, ¿verdad? ¿Tú también? ¿Te creías todas, te las sabías todas? Claro, Tú, Joe, claro, cuando nosotros teníamos esa edad, éramos teenagers y nos pensábamos que éramos, muchachos, pensábamos que éramos más inteligentes que los papás nuestros. Es más, los muchachos de ahora le dicen a los papás, acuérdate que nosotros somos de la nueva generación, de la tecnología, de la computadora, de todo eso. Sí, pero para contar necesitan una calculadora. Y para escribir necesitan el spelling check de la computadora. Amén. Que los papás no. Nosotros, claro, porque cuando nosotros íbamos a la escuela era puro lápiz y papel. ¿Se acuerda? Y había que conocerse ¿cómo se llama? Las tablas de multiplicar y de dividir también. Ahora no te hace falta eso, porque tienes la computadora nueva generación. Y ahora, pues, otra vez antes nos conocíamos la gramática correctamente. Qué bueno poder tener spelling check, porque yo también lo necesito. Con todo y que yo nací en el tiempo de que no había nada de eso, pero ahora, pues qué bueno que hay, y qué bueno que hay calculadora. Antes recuerdo que eran las grandes calculadoras, aquellas grandes, ¿te acuerdas? Chin, 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 rum, tum, chin, chin, chin. Yo me acuerdo de esas calculadoras. Me acuerdo que en la iglesia que yo iba cuando era muchacho, había una de esas en la oficina y hacía un ruido que aquello era tremendo. Y después eléctricas y demás empezaron a mejorar. Pero ahora ni eso. Ahora tú coges un celular y ahí está todo. No solamente celular, hay calculadora, hay de todo. Yo descubrí el otro día de que este celular, si yo abro la calculadora así en esta forma, es una calculadora regular, pero si la viro así, se convierte en lo que se llama una calculadora científica. No sé si la has visto. Que son las calculadoras que puedes sacarles los senos, los cosenos, las raíces a las cosas. Increíble. Uno dice, wow. Y ahora está en un aparatito chiquitito como esto, junto con un montón de otras cosas. Pero los muchachos piensan de que porque ellos han nacido en esta nueva generación de la gran tecnología, quiere decir, entiende, los jóvenes se acreditan eso. Este no es un crédito que se le dan a mamá y papá, a los abuelos, porque después de todo, quienes nos inventaron no fueron los muchachos, fueron los papás y los abuelos, porque así ha venido el desarrollo. Pero son los muchachos los que se toman ese crédito. Sin embargo, este joven José, en su humildad, él estaba buscando en esta ocasión una respuesta de parte de sus hermanos porque él no entendía tampoco la razón de su sueño. Dice entonces el versículo número 9. Después José tuvo otro sueño y se lo contó a sus hermanos. Le dijo, tuve otro sueño en el que veía el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. Escucha, sol, luna y 11 estrellas, no 12. ¿Por qué? Porque él no estaba. Y el sol y la luna representaban ¿a quién? Mamá y papá. Son mamá y papá y los hijos. Y él, wow. Los hermanos estaban bien. Claro, los hermanos no tenían problema en la interpretación de este sueño. Dice, tuve otro sueño en el que venían el sol, la luna y 11 estrellas me hacían reverencia. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió. ¿Qué quieres decirnos con este sueño que has tenido? Le preguntó. ¿Acaso tu madre y tus hermanos y yo vendremos a hacerte reverencia? Sus hermanos le tenían envidia, pero su padre meditaba en todo esto. Fíjate, bien curioso como vemos la diferencia de las generaciones aquí.
Porque aún el papá mismo estaba sorprendido y se dio cuenta. Enseguida le dio interpretación a ese sueño, igual que los hermanos. Y le dijo, ¿qué quieres decir? De que tu mamá y yo y tus hermanos te vamos a tener que rendir cuenta en alguna ocasión. Te vamos a tener que presentar o dar reverencia en alguna ocasión. Y dice que aunque los hermanos lo odiaban mucho más, su papá, ¿qué hacía? Dice, meditaba en todo esto. ¿Por qué meditaba? Porque nosotros los adultos, mis queridos hermanos, estamos supuestos, se supone, de que en ocasiones así no respondamos igual que los jóvenes. El papá, sabiendo la interpretación de este sueño, pero sin entender por qué José soñaba estas cosas, tomó la decisión de, en vez de recriminar mucho más a José, lo que hizo fue meditar en ello, pensar. Es decir, algo tiene que existir, algo tiene que haber dentro del sueño de José para que él haya soñado en 2 ocasiones algo tan similar. Ahora, aquellos de nosotros que conocemos la historia, y si tú no la conoces, después vete a tu casa y léela completamente, te vas a dar cuenta de que efectivamente esto fue lo que sucedió. Porque aquellos hermanos de él, dice que un día salieron al campo y cogieron a José por envidia y lo metieron en un hueco, en un pozo, dicen en algunas versiones o traducciones también. Y dice de que inclusive lo que hicieron fue que cogieron su capa, porque el papá, dice este texto bíblico, le había regalado a José una capa, una de colores, muy cara, muy bonita, muy buena. Es como un abrigo, le regaló un buen abrigo. Se fue a JCPenney y le compró lo mejor, o quién sabe, la tienda que tú quieras escoger. A lo mejor JCPenney es la que te gusta a ti. Y eso pues en algunas ocasiones le da envidia a otros hermanos. Aquellos que tienen varios hermanos, cuando son 2 no es mucho problema. Pero cuando tú tienes 3, 4, 5, 6 muchachos, ¿alguno ha tenido aquí tantos muchachos, 5 o 6 muchachos? Tú tienes 9 hermanos, yo pensé que tú me ibas a decir que tienes 9 hijos, 9 hermanos. Bueno, si tienes 9 hermanos, tú sabes de que cuando uno tiene una familia grande, siempre hay pelea, hay fricción entre los muchachos. Y cuando los papás tienen que comprar juguetes en algunas ocasiones, uno tiene que comprar muchas cosas que sean el mismo juguete para todos, hay veces. Y con todo eso, los muchachos de alguna forma ven diferencia entre un juguete y otro que son iguales. Este es un gran problema. Bueno, en esta ocasión también, cuando este hombre Jacob le compró a José esa túnica, los hermanos le tenían envidia. Y esa túnica, José se la llevó en ese viaje, porque era su forma de abrigarse. Y dice la historia de que estos hermanos cogieron y le quitaron la túnica a José, lo echaron allí y embarraron la túnica con sangre de un animal que mataron y se la trajeron al papá para decirle, mira, se lo comieron los lobos, los leones allí en el campo. Y aquel padre, ¿te imaginas? Da la noticia de que su hijo más pequeño se lo habían comido las bestias en el campo. Esto nos indica a nosotros el corazón perverso que tenían estos muchachos. Ahora te voy a decir algo. El gran problema que hay aquí en esta historia es que todos nosotros nos preguntamos cómo es posible que unos hermanos tengan tanta envidia por su propio hermano. Es que tú sabes que en realidad en la vida nuestra y en las familias nuestras también hay veces que sucede eso. Que los hermanos tienen rivalidades. Tú sabes cuántas rivalidades hay entre hermanos y esto se está conocido en la historia, tanto que se han hecho hasta novelas. Hermanos que tienen rivalidades por cuestiones materiales, por las herencias, por cuando un papá o una mamá fallecen y los hermanos quieren repartirse las cosas. En muchas ocasiones se la quieren repartir cuando todavía los papás no han fallecido. Algo similar al hijo pródigo. ¿Te acuerdas de la historia del hijo pródigo? Y uno dice, bueno, pero ¿cómo es posible de que hay tanta fricción y hay tanta envidia en algunas ocasiones aún entre los hermanos? Porque estamos hablando en esta ocasión de sueños. Y supuestamente quisiéramos decir, que todos los sueños son agradables y nos van a hacer sentir bien. Sí, el sueño sí. Pero el medio o el tiempo mientras nosotros tenemos el sueño y el sueño se cumple, en algunas ocasiones vamos a tener que vivir algunas de estas experiencias. La pregunta es ¿por qué? Y la Biblia nos da a nosotros una respuesta. En el libro de Efesios capítulo 6, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nos dice a nosotros
de que nuestra lucha no es ¿qué cosa? No es contra carne ni sangre, sino contra ¿qué? Contra huestes y potestades. Esto quiere decir de que nuestra lucha es en contra de espíritus y de demonios malos, es cierto. Cuando tú tengas un problema con una persona, sea tu familia o sea un vecino, sea cualquier persona, yo quiero que tú te des cuenta que por detrás de esa persona está la presencia de Satanás, del diablo. El diablo está, dice la palabra que el diablo está como león rugiente, tratando de ¿qué cosa? De devorar, de devorar. Quiere decir, y atiende con esto. Devorar quiere decir destruir. No es solamente para comerse a uno, es para destruir. Y eso es lo que hace exactamente el diablo. Y el diablo lo hace a través de la gente que está a nuestro alrededor generalmente. Por ejemplo, yo siempre he dicho esto, la iglesia no tiene tanto problema con la gente de afuera. Nunca, no hemos visto, aun cuando vemos en la historia bíblica, los problemas más grandes que la iglesia tenía eran con la gente de adentro, no con la gente de afuera. Y nosotros ahora, en esta época moderna, este tiempo, también la iglesia en el siglo XXI, el problema más grande de la iglesia no es con los de afuera, es con los de adentro. Aún en los Estados Unidos, por ejemplo, voy a hablar en los Estados Unidos donde tenemos un ambiente de paz, de tranquilidad, donde la iglesia no es tan perseguida como en otros lugares, está empezando a ser perseguida. Yo creo también, como muchos otros predicadores que han enseñado, que la situación con la iglesia en los Estados Unidos se va a poner mucho, mucho más crítica. ¿Okay? Por regulaciones del gobierno, por intolerancia de algunos grupos y algunos sectores que no quieren a los cristianos, no quieren el mensaje bíblico, está bien. ¿Cuándo va a pasar? Bueno, va a pasar cada día, pero se va poniendo más y más y más cada día, pero no sabemos qué tan pronto la situación en la iglesia se va a poner mucho más difícil. Pero hay muchos países y muchos lugares donde en estos momentos la iglesia está siendo atacada tremendamente. Si tú no sabías, por ejemplo, en países como Nigeria, en algunos otros países de África, los grupos musulmanes atacan las iglesias y las queman y vienen en grupos y matan a los cristianos, a todo el mundo al mismo tiempo. ¡Bum! Acaban con ellos. Aquello es tremendo. En China, aquellos de ustedes que escucharon, por ejemplo, hace algunas semanas o meses atrás sobre un pastor evangélico que estuvo preso en el país, fue un país árabe, Irak, en Irán. Fue en Irán. Lo cogieron preso y a lo mejor ustedes vieron ahí en la televisión o vieron en la internet que en varias ocasiones lo sacaban afuera a la horca, ya con le ponían una bolsa en la cabeza negra y todo y le ponían hasta la soga en el cuello y se publicaron muchas fotografías de esas porque eso es un castigo psicológico. Imagínate, si yo te tapo los ojos a ti y te pongo una soga en la cabeza, tú sabes que ya lo que te quedan son quizás segundos o minutos, cuando más minutos para morir. ¿Y qué va a pasar contigo? Tú sabes cómo se te pone tu corazón y lo que tú piensas y lo que haces. Y claro, este era un hombre cristiano. Y que de pronto hagan así, te quiten la soga y te vamos a perdonar y te metes otra vez para la cárcel. Y mañana otra vez te sacan otra vez y te llevan y te ponen en la horca y te van a ahorcar. Y te quitan la soga. Pero uno sabe que a lo mejor, si me lo hacen pasar mañana, no hay otro chance y me voy a morir. ¿Entiendes que es un castigo psicológico lo que hay? Y eso es contra la iglesia. Este pastor lo liberaron después. Aquí hubo una tremendísima promoción y la gente mandando cartas a los congresistas y a los senadores y demás. Y no sé qué fue lo que pasó exactamente. Claro, estamos en la mano de Dios, pero cómo fue políticamente hablando, a ese hombre lo liberaron. Bueno, ahora otra vez, después de Navidad, a principios de enero, lo cogieron otra vez preso y está preso. De nuevo, ahora por otra justificación, por cualquier otra razón, el gobierno cogió a ese pastor y lo metió preso otra vez y lo están amenazando en quitarle la vida. Y uno dice, wow. Bueno, esos son casos extremos en países donde el gobierno y el sistema está totalmente en contra de la iglesia.
Pero aquí en los Estados Unidos, donde nosotros vivimos una vida muy tranquila y muy relajada, y donde tenemos la libertad de ir a la iglesia y donde nadie nos dice nada, donde no nos persiguen, donde no hay gente que esté tirándole piedra a las ventanas para romper las ventanas o vengan a hacer, como dicen ahí en algunas ocasiones, el piquete al frente de la iglesia con carteles ni nada por el estilo. No hay ningún problema, no hay. Los muchachos nuestros no están siendo perseguidos en la escuela todavía. Yo nací y me crié en un gobierno y en un sistema donde había persecución. Y a mí cuando era muchacho me llegaron a votar de 2 escuelas diferentes por ser cristiano. Y a mi papá lo votaron de un trabajo por ser cristiano también. Supimos en carne propia lo que eso significaba. Pero aquí que no hay nada de eso, tenemos que darle gracias a Dios y aprovechar. Pero con todo y eso sabemos que quien se mueve detrás de esas cosas es Satanás, es el diablo. El diablo se mueve detrás de... Mira, el diablo es capaz de coger a la persona más noble y convertir su corazón en algo con un sentimiento destructivo y se convierten en los enemigos peores que uno puede tener. ¿A ti nunca te ha pasado que tú has tenido un amigo quizás en la escuela o en el vecindario, no sé, y de pronto por cualquier razón, pudiera ser por un malentendido, no sé, por el chisme de otra persona, de pronto se viró contra ti y se volvió tu enemigo? Y tú dices, pero si hasta el día de ayer me estaba jurando de que me quería, que me amaba, que era mi mejor amigo. Eso pasa mucho aún en Facebook. Tú ves las personas que se ponen la fotografía, mi mejor amigo y quién sabe, y hasta le ponen corazoncitos a la fotografía y de pronto pasa un mes y te borraron de Facebook. Ya no quiero más ser tu amigo. Nos enteramos que no somos amigos porque nos borraron de Facebook. Hasta eso. Porque no son ni capaces de venir a veces a decirnos a nosotros, tengo un problema contigo. Y los problemas se pueden arreglar. Pero nos damos cuenta de que tenemos una lucha. Y cuando nosotros empezamos a soñar, atención con esto, mi querido hermano, cuando tú comienzas a soñar o cuando Dios te da un sueño, las dos cosas, enseguida, automáticamente, alguien se va a levantar en contra tuya. Ahora voy a decir una cosa en esta mañana. Este era un sueño que Dios le estaba dando a este muchacho. Este no era un sueño que él había creado. Yo creo que tú entiendas la inclinación de este sueño. Es decir, él no estaba deseando de que los hermanos vinieran a él a presentarle pleitesía. No, eso no es lo que él estaba deseando. Él simplemente soñó algo que no sabía qué quería decir y se lo cuenta a los hermanos. Es un sueño que Dios le dio para prepararlo para lo que iba a pasar en un futuro, porque todos sabemos cómo acaba la historia, como el papá y los hermanos después tienen que ir a Egipto, porque José entonces se viene a convertir, de ser echado allí en una fosa, viene a ser el gobernador de Egipto. El segundo hombre más importante de Egipto, que tenía en control en sus manos todos los tesoros y todas las ganancias, las inversiones, todo. Toda la comida del país. En aquel tiempo Egipto era lo que nosotros ahora conocemos como los Estados Unidos en el mundo. Era la potencia más grande del mundo, Egipto, en todo sentido, en ejército, en economía, en ciencia, en todo. Egipto movía todo totalmente. Y este hombre vino a ser el segundo en mando allí en aquel país. Increíble, pero déjame decirte, cuando leemos la historia de José, nos damos cuenta que para que algunos sueños se cumplan, tenemos que pasar bien negra, como decimos, en muchas ocasiones. Y uno dice, my God, ¿pero qué es esto? Mi hermano José soñó, empezó a tener la envidia de los hermanos. Bueno, ya había un poquito antes, pero aumentó la envidia. Soñó otra vez. Y la envidia se convirtió entonces todavía peor, tanto que se lo llevaron y lo echaron en esa fosa. Y yo estoy seguro que si eso no hubiera resultado, los hermanos hubieran sido capaces de matarlo. Porque déjame decirte una cosa, un hijo que no es capaz, es decir, no se toca el corazón para evitarle un dolor al papá o a la mamá, yo creo que es capaz de hacer cualquier cosa. Lo hicieron así porque fue la forma más fácil de limpiarse, es decir, limpiar su conciencia y decir, bueno, lo dejamos allí a ver qué pasa. Y después lo encontraron, dicen los egipcios que pasaron por allí y se lo llevaron como esclavo. Y se lo llevaron a Egipto.
Pero cuando leemos la historia, oye, José la pasó bien difícil, bien duro. Oye, bien duro, bien duro. Tanto fue así que hasta lo acusaron falsamente la mujer de Potifar, ¿te acuerdas? Porque dice de que quería violarla. O bueno, dice que la había violado. O había tratado por lo menos. Y una de las cosas que hace es la capa otra vez. Mira, aquí está la capa que la dejó, que no se la dejó, sino que esta mujer se la quitó. Porque José salió corriendo, huyendo, lo normal. Y vamos a ver entonces de que este muchacho pasó una serie de vicisitudes, de problemas. Pero algo muy interesante que nosotros vemos, a mí siempre me ha llamado mucho la atención esta mención en la Biblia. Cuando tú lees la historia de José, dice siempre, cada vez que habla de un problema, dice, pero Dios estaba con José. Búscalo después para que tú veas cuando continúes leyendo la historia. Dice, pero Dios estaba con José. Aunque alguien se levante en contra tuya, Dios está contigo. Aunque alguien hable mal de ti, Dios está contigo. Aunque alguien te persiga a ti, Dios está contigo. Y eso es lo que la palabra nos enseña cuando nosotros aprendemos a soñar y tenemos que tratar de buscar de qué forma podemos hacer ese sueño una realidad. Pero déjame decirte una cosa, hay personas que tienen grandes sueños, pero por evitarse el problema, por no entonces pasar a través de las experiencias, tú sabes lo que dicen, mejor que el sueño no se cumpla. Déjalo ahí. Me quedo como estoy. Y yo no sé cuántos de ustedes tienen algunos sueños en el día de hoy. Y déjame decirte una cosa. Hablando de esta cuestión de los hermanos y de la envidia, yo quiero que te des cuenta de que el título de la enseñanza de este día es, ¿cómo es? No le cuentes a todo el mundo tus sueños. Yo no dije en este día, no le cuentes a nadie. Es decir, no es algo que tengas que mantener necesariamente en secreto, no. Dice, no a todo el mundo. Hay algunas personas con las cuales tú puedes compartir tu sueño. Es más, hay algunas personas con las cuales tú necesitas compartir tu sueño. Porque esas personas son también parte de tu sueño. Hay muchos sueños donde tú solo no vas a poder lograrlo. Necesitas la inclusión de otras personas también. Y necesitas compartir con ellos tus sueños. Y hay muchas personas que te van a animar y que te van a ayudar a realizar tu sueño. Pero hay otros que aún siendo de tu misma familia inclusive, es más, aún de tu misma sangre, pudieran venir a ser una piedra de tropiezo para tus sueños, correcto. Y uno dice, pastor, pero ¿cómo es posible? Bueno, te voy a decir, mira, hay unos que tienen envidia, como los hermanos. Y entonces enseguida que tú compartes los sueños tuyos con ellos, el que sea, van a empezar a decir, pero ojo, tú sabes que eso es imposible. Tú no sabes lo difícil que eso es. Mira, voy a decir algo en esta mañana. Llevamos como 3 o 4 años orando por los documentos tuyos, Clemencia, ¿verdad? Y ustedes recuerdan de que en una ocasión, cuando estábamos en el otro edificio, yo me paré y oré por Clemencia y declaramos de que Clemencia iba a poder tener sus documentos de trabajo. En aquella ocasión, cuando nosotros hicimos esa declaración, tú no sabes cuántas personas, escucha, tú no sabes cuántas personas vinieron a nosotros a decirnos de que eso era algo imposible. Pastor, tú estás dándole una ilusión falsa a Clemencia, para que Clemencia simplemente se mantenga entretenida por un tiempo. Bueno, muchas de estas personas que ahora saben que Clemencia ya tiene sus documentos de trabajo, ya los tiene y no se los conseguimos nosotros. Se los consiguió Dios, Inmigración le dio su permiso, está legal en los Estados Unidos, ella y sus hijos, y tiene su permiso de trabajo y tiene su trabajo full time, ¿verdad, Clemencia? Hasta eso. Bueno, déjame decirte, todavía con todo y eso, hubo una persona que tuvo el coraje de venir y se me acercó a mí para decirme de que los documentos de Clemencia son falsos. ¿Cómo? Eso dije yo, ¿cómo? Porque siempre hay gente envidiosa, cizañera, odiosa, antipática. Y no,
tú sabes, pudiera seguir buscando un hombre que siempre tiene, le da roña cuando alguien logra un sueño. Y cuando tú tienes un sueño y Dios te lo concede y tú lo persigues y trabajas fuerte, siempre va a haber alguien que esté en contra tuya. No solamente durante el sueño, atención con esto. Aun cuando tu sueño se cumpla, tienes que saber que va a haber gente que va a estar molesta porque Dios cumplió tus sueños. Pero volvemos otra vez al mismo tema, Efesios capítulo 6. Dice, porque nuestra lucha, ¿qué cosa es? No es contra carne y sangre. Es contra el diablo, es contra Satanás. Nuestra lucha es contra el diablo, ahí estamos. Pero entonces en esos momentos cuando nosotros aprendemos a empezar a reclamar los beneficios y las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Aquí, durante los jueves, si tú no sabes, si no estás viniendo, te animamos a que vengas los jueves a las 7 de la noche a esa clase. Estamos hablando, la semana pasada hablamos sobre algunas de estos textos bíblicos que son declaraciones de bendición para nosotros y que tenemos que empezar a recordarnos de ellas. Algunas de ellas, por ejemplo, ¿cuál fue? Dame un texto bíblico. ¿Qué dice? Sí, ok, esa es salvación, pero vamos a hablar de bendición, no de salvación, de bendiciones. Todo me puedo, Cristo que me fortalece. ¿Cuál más? Buscar primeramente el reino y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Cuál más? ¿Algún otro texto bíblico de promesa? Dámelo. Uno que tú me dijiste la semana pasada. Efesios. Ese es Filipenses. Filipenses 4:19 y Filipenses 4:13 dice... No, el 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, correcto. Entonces, en ese momento nosotros tenemos que empezar a declarar las bendiciones que Dios ha prometido en su palabra. Pero claro, si tú no lees la Biblia, tú no la vas a conocer. Entonces, cuando muchos de nosotros tenemos sueños y empezamos a tener grandes problemas, porque sueños tenemos todos, todos tenemos sueños y deseos. Y yo estoy seguro que ustedes, hasta el más sencillo de ustedes hoy aquí sentados, tiene algún sueño de lograr algo en su vida. Y no siempre son cosas materiales, mi querido hermano. Porque en muchas ocasiones pensamos que los sueños se refieren solamente a cosas materiales. Me quiero comprar una casa, me quiero comprar un carro. Pero hay muchos que están buscando quizás por una pareja, un esposo o esposa, por ejemplo, aquellos que son solteros. En nuestra iglesia no hay muchos solteros. Pero bueno, hay algunos, por ahí veo algunos 2 o 3, uno por lo menos. La mayoría estamos casados. No, cansados también sí, pero casados. Perdón. Sí. Esta es una iglesia de familia, de matrimonio. Nosotros tenemos, la mayoría de las personas son, veo solamente 1, 2, 3 por ahora solteros, bueno, jovencitos allá, pero sin personas solteras. Siempre hay esperanza para todos ustedes, si quieren, de todas maneras. Eso es parte de un sueño también. Eso es parte de un sueño, claro. No, perdón, y Rosy, te había dejado por fuera. Dice Rosy, ya esos sueños para mí no, ¿verdad? Mejor no. Se pueden convertir en una pesadilla. Se puede convertir en una pesadilla. Claro, eso lo pensamos ahora, ¿por qué? Otra vez, por la edad. Porque llega el tiempo y la experiencia nos enseña, decía mi papá, perro solo se lame bien. ¿Verdad? Así que perro solo se lame bien. Así que eso es un dicho. Pero no todo el mundo está de acuerdo con esto y no es ningún problema en soñar con un compañero o una compañera. Pero también los padres tenemos sueños para nuestros hijos. Y tenemos sueños de otros tipos, no solamente eso. Miren, en algunas ocasiones nuestros sueños no son para nosotros mismos. En muchas ocasiones nosotros tenemos sueños que son de beneficios para otros y no para nosotros. Y qué bueno sería si nosotros pudiéramos aprender a soñar y tratar de buscar sueños para otras personas. Si tú no lo sabes así. En muchas ocasiones Luis y yo oramos por miembros de esta iglesia que tienen algunos problemas X determinados. Y qué bueno sería que fulano y fulano puedan conseguir un carrito, o que fulano y fulano pudieran conseguir su casa o su apartamento. Y son sueños y en muchas ocasiones yo a veces que imagino a algunas de estas personas con algunos de esos sueños ya cumplido para la bendición de ellos. Y lo hemos tenido aquí. Ahora también pasa otra cosa. Yo he orado para que Dios le ayude a algunos hermanos de la iglesia a cumplir sus sueños. Y después que cumplen sus sueños,
se quedan dormidos por el resto de la vida. Porque no los vemos más. Y tú dices, wow, qué cosa más grande, ¿verdad? Y uno dice, ¿pero qué pasó? Bueno, eso es cuestión ya de Dios. Se durmieron, sí. Eso es cuestión de Dios. Mientras tanto, mi querido hermano, nosotros no podemos dejar de soñar. Y no podemos dejar de confiar en Dios. Ahora, atención con esto, porque también sabemos de que nuestra lucha es contra el diablo y no contra la gente. La única forma de poder nosotros librar esta lucha en contra de Satanás es con la presencia de Dios en nuestra vida. Es teniendo en cuenta de que yo necesito tener a Cristo en mi vida, involucrado todo el tiempo, y cada vez que yo tengo un sueño lo tengo que compartir. Si con alguien lo puedo compartir libremente es con Cristo Jesús. Porque después de todo es el único que me va a ayudar a mí a poder conseguir mi sueño y hacerlo una realidad. Jesús no tiene envidia, es todo lo contrario. Dice que Jesús es amor. Jesús es amor porque Dios es amor. Y Jesús y Dios son uno. Entonces, si Jesús es amor, Jesús va a recibir bien ese sueño. Y déjame decirte, no importa qué tamaño tenga su sueño. Aunque tu sueño parezca algo totalmente imposible, como este que comenté de los documentos de migración, porque para algunas personas, como están las cosas en la migración ahora, eso es algo imposible de poder resolver. Y sin embargo, Dios le contestó la oración a Clemencia y a muchos de nosotros que hemos orado por ella, y ese sueño se hizo una realidad. Y ella tiene sus documentos, y tiene su hogar, y tiene a sus hijos y demás. Y por ahora está segura aquí en el país, entre nosotros y en nuestra iglesia. Y nosotros honramos el nombre de Cristo Jesús cada vez que Jesús cumple uno de nuestros sueños.